Todos los días, una hormiga llegaba temprano a la oficina y trabajaba duro en el trabajo. La hormiga era productiva y feliz. Al gerente de Marimbondo le pareció extraño que la hormiga estuviera trabajando sin supervisión. Si era productiva sin supervisión, sería aún más productiva si la supervisaran. Y puso como supervisora a una cucaracha, que preparaba informes bonitos y tenía mucha experiencia. La primera preocupación de la cucaracha fue estandarizar los tiempos de entrada y salida de la hormiga. Pronto, la cucaracha necesitó una secretaria que la ayudara a preparar los informes y también contrató a una araña para organizar los archivos y controlar las llamadas telefónicas. La avispa se mostró encantada con los informes de la cucaracha y también pidió gráficas con indicadores y análisis de tendencias que se mostraban en las reuniones. Luego, la cucaracha contrató una mosca y compró una computadora con una impresora a color. Pronto, la hormiga productiva y feliz comenzó a quejarse de todo ese movimiento de papeles y reuniones. La avispa concluyó que era hora de crear la función de administrador del área donde trabajaba la hormiga productiva y feliz. El puesto se le dio a una cigarra, quien ordenó alfombrar su oficina y la compra de una silla especial. La nueva gerente de la cigarra pronto necesitó una computadora y un asistente, la pulga, su asistente en la empresa anterior, que la ayudara a preparar un plan estratégico de mejoras y control presupuestario para el área donde trabajaba la hormiga, que ya no tarareaba y cada día se enojaba más. La cigarra luego convenció al gerente de avispas de que era necesario hacer una encuesta climática. Pero la avispa, al revisar las finanzas, se dio cuenta de que la unidad en la que trabajaba la hormiga ya no rendía como antes y contrató a la lechuza, una prestigiosa y muy famosa consultora, para que hiciera un diagnóstico de la situación. La lechuza se quedó en las oficinas durante 3 meses y emitió un voluminoso informe que concluía: hay mucha gente en esta empresa. ¿Y adivinen a quién despidió el marimbondo? La hormiga, por supuesto, porque estaba muy desmotivada y aburrida. La parábola fue escrita por un autor desconocido. Cuando reflexionamos sobre esta historia, se hace evidente que la búsqueda incesante de una mayor productividad y eficiencia a menudo puede conducir a un desequilibrio y pérdida de valor en las organizaciones. Ant, que inicialmente era productiva y feliz en su trabajo, terminó asfixiada por una serie de cambios y adiciones encaminadas a optimizar su rendimiento. La introducción de la supervisión, los procesos burocráticos, las jerarquías complejas y una sucesión de roles administrativos, aunque bien intencionados, transformaron el ambiente que conocía Ant y que lo motivaba. El enfoque excesivo en estructuras y procedimientos, a menudo descuidando el bienestar de los empleados, culminó en la pérdida de lo que hacía de Formiga un empleado productivo y feliz. La narrativa subraya la importancia de equilibrar la eficiencia organizacional con el respeto y el cuidado de las personas que componen la fuerza laboral. Valorar las contribuciones individuales y mantener un ambiente donde la motivación y la alegría en el trabajo puedan prosperar es crucial para prevenir la desmotivación, el agotamiento y, en última instancia, la pérdida de talento valioso. De esta manera, la moraleja de la historia nos invita a considerar el delicado equilibrio entre la búsqueda de la eficiencia y la preservación de un entorno que fomente el bienestar y la motivación de los empleados. La verdadera excelencia organizacional radica no solo en maximizar los resultados, sino también en crear un espacio donde cada individuo pueda contribuir plenamente y encontrar satisfacción en sus actividades diarias.